1 de mayo de 2015. Una habitación sellada en el Hospital San Angelín, ubicado en el sur de la Ciudad de México, se transforma en el último escenario donde transcurre la vida de una mujer que dedicó más de medio siglo a arrancarle carcajadas a todo un país. Afuera, México llora desconsolado a la India María, la indígena candorosa, pobre de solemnidad, de corazón noble, torpe en sus andares y profundamente entrañable, esa figura que parecía encarnar a todos los olvidados del país, a los que nunca aparecen en los discursos del poder, pero sí en la realidad cotidiana de millones. Adentro, sin embargo, no hay ningún rastro de aquella pobreza que ella vendía. No hay petates desgastados, no hay carencias evidentes, no hay miseria de ningún tipo. Lo que hay es silencio. Hay médicos atentos. Hay una familia que blinda el acceso a esa habitación como si protegiera un tesoro. Y hay una fortuna acumulada durante décadas enteras, construida pacientemente detrás del disfraz rentable que le ofreció la cultura popular mexicana. Porque esta no es la historia de cómo murió María Elena Velasco. Esta es la historia de cómo una mujer inteligente y calculadora convirtió a la figura más pobre de la pantalla mexicana en el escudo perfecto para ocultar poder real, dinero verdadero y un dolor familiar que, según versiones y testimonios que surgieron mucho tiempo después, nunca dejó de perseguirla en los rincones más íntimos de su existencia. Como la comediante que parecía burlarse del abuso y de los abusos de los poderosos, terminó siendo señalada por haber levantado un imperio entero sobre una pobreza que nunca fue la suya, como si toda su carrera hubiera sido una broma gigantesca dirigida no solo al público, sino al propio poder presidencial. En los años en que Los Pinos podía aplastar carreras enteras con una sola llamada telefónica, ese mismo poder la dejó fuera de la televisión. ¿Y cómo? Detrás de las carcajadas que durante décadas llenaron salas de cine y living rooms de todo México, empezó a circular una historia mucho más oscura. La de una hija apartada de su vida, entregada al silencio y al olvido para proteger una imagen que valía millones y que no podía permitirse ninguna grieta. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo lo que muchos creían saber sobre la India María. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Primero, cómo una mujer educada, ambiciosa y ferozmente inteligente fabricó uno de los personajes más humildes de toda la historia del espectáculo latinoamericano. Segundo, ¿qué comentario desató la furia del sistema político y la empujó hacia un veto silencioso que casi nadie en la industria se atrevió a desafiar públicamente? Tercero, ¿por qué el nombre de Mirna apareció años después como una herida viva, imposible de borrar con dinero ni con silencio? Y cuarto, cómo el final de su vida quedó rodeado por el mismo muro de control, de miedo y de silencio calculado que había protegido su leyenda durante décadas enteras. Pero para entender cómo la risa logró ocultarlo todo, primero hay que regresar al origen, a donde todo comenzó. Todo empezó mucho antes de que México la conociera, con trenzas bien apretadas, huaraches polvorientos y un rebozo que parecía haber salido de la tierra más olvidada del país. Puebla, 17 de diciembre de 1940. En un México que todavía arrastraba el polvo espeso de la posrevolución, donde la pobreza no era una desgracia excepcional, sino una forma entera y cotidiana de existir, nace María Elena Velasco. No nace dentro del personaje que la haría famosa. No nace dentro del mito que construiría con los años. Nace dentro del miedo. El miedo a no tener nada. El miedo a volver a perderlo todo.
el miedo profundo y silencioso a quedarse abajo para siempre, sin salida, sin escalera, sin nadie que tienda la mano. Su infancia no tuvo nada de la comedia ligera y tierna que años después vendería en la pantalla grande. Hubo carencias reales, hubo inestabilidad constante, hubo un padre que desapareció demasiado pronto de sus vidas y una familia obligada a mudarse hacia la Ciudad de México en busca de una oportunidad que no estaba garantizada para nadie, y mucho menos para quienes llegaban desde abajo. En las familias pobres de aquel tiempo, los niños no crecían soñando con mundos posibles. Crecían calculando cuánto alcanzaba el dinero, cuántos días podía estirarse la misma olla de frijoles, cuánta dignidad estaba uno dispuesto a sacrificar para no caer todavía más abajo. María Elena aprendió esa lección de supervivencia muy pronto, en los huesos y en el alma, y nunca la olvidó del todo, ni siquiera cuando el dinero llegó a sobrar. Ahora imagina esto. Mientras el público de décadas posteriores creyó genuinamente que detrás de la India María había una mujer casi salvaje, ingenua hasta la médula, sin educación formal, ajena por completo al mundo moderno y sus complejidades, la verdad era radicalmente distinta. María Elena no era ninguna improvisada. No era una mujer perdida que llegó al mundo del espectáculo por accidente o por simple buena suerte. Estudió con disciplina, se formó con rigor, entendió el escenario desde adentro, comprendió el peso y el valor de la imagen pública y supo leer algo que la mayoría de los artistas de su generación jamás lograron leer con tanta claridad. Supo leer a México. Supo leer sus complejos profundos. Supo leer su culpa social no resuelta. Supo leer la distancia vergonzosa entre lo que el país decía ser y lo que en realidad era. Y supo convertir todo ese material humano en dinero, en poder y en una carrera que duraría décadas. Antes del personaje estuvo la mujer real. Una mujer que conoció el ballet, que se movió con comodidad entre textos, autores, tablas y reflectores. Una mujer que pasó por el teatro Blanquita no como la campesina desamparada que más tarde fingiría ser, sino como una vedette. Sensual, calculadora, permanentemente observadora, perfectamente consciente de cómo funcionaba el deseo del público. Mientras algunos veían solo piernas, lentejuelas y luces de colores, ella estaba estudiando algo completamente distinto. ¿Qué era lo que podía conmover a las masas de verdad? ¿Qué figura era capaz de hacer reír al rico y al pobre al mismo tiempo? ¿Qué máscara podría volverse absolutamente invencible con el paso del tiempo? Y entonces llegó la década de 1960. La Ciudad de México crecía a una velocidad vertiginosa. Se llenaba de migrantes que llegaban desde todos los rincones del país. Entre ellos, mujeres indígenas que salían de sus comunidades rurales y llegaban a la capital para trabajar como empleadas domésticas, cocineras, sirvientas en casas ajenas. Cuerpos invisibles al servicio de una ciudad enorme que las necesitaba profundamente para funcionar, pero que al mismo tiempo las despreciaba sin mayor culpa. María Elena las miró con atención. Miró cómo caminaban por las aceras. Miró cómo hablaban y cómo eran interrumpidas. Miró la forma en que eran humilladas cotidianamente, a veces con crueldad y a veces con esa indiferencia que duele igual. Miró la ropa, la sintaxis rota, la mezcla improbable de idiomas. La manera concreta y sistemática en que el sistema convertía a esas mujeres en decoración humana, en fondo de escenario de una ciudad que se creía moderna. Y en vez de apartar la vista con incomodidad, como hacía la mayoría, Poe hizo algo mucho más calculado y rentable. Las convirtió en personaje. Ahí nació la India María.
no como un accidente creativo, no como un homenaje inocente. Nació como una operación perfectamente diseñada. Una figura lo bastante pobre para despertar ternura, lo bastante torpe para provocar risa sin lastimar demasiado, lo bastante indefensa para que el público sintiera una compasión que lo hacía sentirse generoso, y lo bastante rentable como para sostener una carrera completa durante décadas. México no solo compró el personaje. México lo abrazó con una pasión que iba más allá del entretenimiento, como si la India María dijera algo sobre el alma del país que nadie más se había atrevido a decir en voz alta. Y funcionó. Vaya si funcionó. Mientras el país entero veía a una indígena humillada, sobreviviendo entre abusos y maltratos, con una dignidad silenciosa que el guión se encargaba de recompensar siempre al final, María Elena empezó a levantar un imperio en silencio. En los años 70, llenó salas de cine en todo el país. Rompió taquillas que nadie esperaba. Compitió de igual a igual con figuras del espectáculo que tenían detrás el respaldo de los grandes estudios. Convirtió su imagen en una fábrica de dinero que no se detenía y se volvió una de las mujeres más poderosas del entretenimiento latinoamericano. Pero detrás de esa ascensión meteórica había algo que no dejaba de crecer en silencio, alimentándose en la oscuridad. Una obsesión feroz por proteger la máquina que había construido, por no volver jamás al origen, por no permitir bajo ninguna circunstancia que la miseria real de su infancia regresara a cobrarle la deuda pendiente. Y cuando una persona convierte una máscara en su única forma de salvación, tarde o temprano termina sacrificando algo verdadero y valioso para que esa máscara no se caiga. Ahí fue exactamente donde empezó el veneno verdadero de esta historia. Durante años, millones de personas vieron a María Elena Velasco jugar a la ingenua frente a las cámaras y creyeron, de buena fe, que lo más importante de su carrera era el disfraz visible. La torpeza calculada al milímetro, la voz maltratada a propósito, la mujer del rebozo que parecía no entender absolutamente nada de lo que ocurría a su alrededor, mientras en realidad lo estaba diciendo todo con una precisión quirúrgica. Pero en el México de los años 70 y 80, nadie llegaba tan alto con solo talento, por enorme que ese talento fuera. Nadie dominaba la televisión, el cine y el corazón colectivo del público sin tocar antes las puertas correctas, sin moverse en los círculos adecuados. Y una de esas puertas tenía nombre y apellido: Raúl Velasco. En aquella época, él no era simplemente el conductor más famoso de la televisión dominical. Era un centro de poder gravitacional, un hombre capaz de elevar carreras en una sola noche de transmisión o de enterrarlas para siempre con una sola llamada discreta. Cantantes, actrices, comediantes, productores. Todos giraban inevitablemente alrededor de ese eje invisible. Estar cerca de él significaba exposición masiva, contratos jugosos, prestigio, protección. Estar lejos podía condenarte al olvido más absoluto y definitivo. María Elena lo sabía perfectamente. Lo sabía mejor que cualquier otro artista de su generación. Por eso cada aparición de la India María a su lado en cámara parecía un simple juego de televisión sin mayores consecuencias. Una rutina simpática y predecible. Una travesura más del personaje que hacía reír a las familias reunidas frente al televisor el domingo por la noche. Ella lo llamaba güero con su acento exagerado. Él sonreía con esa sonrisa suya de presentador infalible. El público se reía a mandíbula batiente. Las cámaras recogían esa química aparentemente inocente
y la convertían en entretenimiento familiar. Pero las cosas más peligrosas casi siempre empiezan pareciendo completamente inofensivas. Una broma repetida semana tras semana. Una complicidad que crece y se vuelve constante. Un tiempo compartido que deja de ser estrictamente profesional y empieza a convertirse en otra cosa. En algo más difícil de nombrar y de administrar. Eso fue, según versiones que circularon durante muchos años en la industria y testimonios que emergieron mucho tiempo después. Lo que ocurrió entre la mujer más astuta que existía detrás del personaje más humilde de México y el hombre más poderoso de la televisión del país. Detrás del sketch semanal, detrás de las risas del público, detrás de la imagen impecable que ambos necesitaban preservar por encima de todo, habría nacido una relación que jamás podía permitirse la luz del día. Piensa en lo que eso significaba en aquel México de los 70 y los 80. Ella había construido con años de disciplina una figura pública casi virginal. Una campesina desamparada, cómica, torpe, completamente asexuada, hecha para consumo de familias enteras, de niños, de anunciantes conservadores. Él también protegía su propio pedestal. Un hombre casado, todopoderoso en su medio, convertido en árbitro moral de todo el espectáculo mexicano. Si algo salía a la luz y salía mal, no se caía solo una relación. Se caían dos imperios enteros, contratos millonarios, patrocinios, carreras construidas durante décadas, reputaciones que habían costado toda una vida sostener. Y cuando la fama empieza a depender de una mentira fundamental, esa mentira deja de ser simplemente un recurso conveniente. Se convierte en una maquinaria de supervivencia que funciona sola y exige ser alimentada permanentemente. Por eso, lo que vino después, si se mira desde esa lógica brutal y fría, resulta todavía más cruel de contemplar. Porque el verdadero problema no habría sido el romance en sí mismo. Habría sido su consecuencia más concreta e inevitable. Un embarazo, una niña, una existencia imposible de acomodar dentro del decorado perfecto que ambos habían construido con tanto esfuerzo. Según el relato que mucho tiempo después sostendría Mirna Velasco, ella no llegó al mundo como una hija esperada y celebrada. Llegó como una amenaza, como una presencia que debía desaparecer antes de ser vista, antes de ser nombrada públicamente. No mediante un escándalo que detonara en los medios, demasiado arriesgado, demasiado visible. No mediante una adopción transparente, también demasiado expuesto a preguntas incómodas. Lo que se necesitaba era otra cosa completamente distinta: silencio absoluto, dinero suficiente, oscuridad garantizada. Y así, de acuerdo con esas versiones que emergieron años después, la niña fue entregada a una empleada doméstica de la casa, una mujer sin ningún poder real para cuestionar lo que se le pedía, sin posición social para negociar de verdad las condiciones, obligada a cargar de por vida con un secreto que no le pertenecía y que le habían impuesto desde arriba. Imagina esa escena por un momento. Mientras los cines seguían llenándose, mientras los ejecutivos seguían contando boletos, mientras México entero seguía riéndose con la mujer que parecía representar a todos los humillados, una bebé era apartada de su origen biológico como si fuera un error administrativo menor, un documento incómodo que había que archivar lejos de la vista, un riesgo financiero que debía ser retirado del camino cuanto antes. Lo más escalofriante no es solo la decisión en sí misma, es la sangre fría que esa decisión exige. Porque para hacer algo así, hay que haber cruzado ya un punto sin retorno desde el que no existe camino de regreso. Hay que haber aceptado que la imagen vale más que la verdad,
que la carrera vale más que el abrazo, que el personaje vale más que la propia hija. Y una vez que se cruza esa línea invisible, ya no eres simplemente una estrella que protege su privacidad. Eres alguien que está dispuesto a reorganizar las vidas ajenas para que la propia no se derrumbe. La máscara siguió funcionando con precisión. El público siguió aplaudiendo sin sospechar nada. Los estudios siguieron cobrando sus porcentajes. Pero en algún lugar alejado de los reflectores, la consecuencia viva de aquel secreto seguía respirando, creciendo, desarrollando sus propias preguntas. Y tarde o temprano, todo lo que respira termina reclamando un nombre y una historia. La consecuencia de aquel secreto no creció en ninguna mansión. No tuvo guardaespaldas, ni choferes, ni camerinos, ni aplausos. Creció donde crecen invariablemente todas las verdades que alguien poderoso decide esconder. Lejos del foco, lejos del apellido, lejos del dinero que desde el principio había sido la causa de su condena. Mientras México seguía riéndose con la India María en los cines y en la televisión, la niña que según versiones posteriores habría nacido de esa relación prohibida, crecía sin saber quién era en realidad, sin saber de dónde venía, sin tener acceso a la parte de su historia que le habían robado antes de que pudiera entenderla. Su nombre era Mirna, y su historia no parece salida de ninguna comedia mexicana. Parece salida de una condena injusta dictada antes de que ella pudiera decir una sola palabra. Imagínalo un momento con toda la claridad posible. En un lado del país, una mujer convertida en fenómeno nacional, llenando salas de cine, cobrando taquillas que rompían récords, construyendo una fortuna personal detrás del personaje más pobre de toda la industria del entretenimiento. En el otro lado, una niña criada en un ambiente de carencias reales, sin ningún privilegio, sin linaje reconocido que le abriera puertas, sin el escudo de la fama que la protegiera de los golpes de la vida. La misma sangre que corría por las venas de ambas. Dos destinos opuestos y brutales en su contraste. Una convertida en leyenda nacional, la otra en sombra anónima que nadie buscaba. Durante años, Mirna habría creído sin cuestionarlo que la mujer que la criaba era su madre biológica. Eso hacen los niños cuando no tienen ninguna otra versión de la realidad disponible. Aceptan lo que se les da. Aman lo que tienen cerca. Confían con una fe que todavía no ha sido traicionada. Y quizá eso fue lo más cruel de todo. No solo el abandono inicial, no solo el silencio sistemático, sino la arquitectura entera y cuidadosamente construida de la mentira. Porque una cosa es crecer sin un padre o sin una madre, y otra muy distinta es crecer completamente dentro de una historia falsa diseñada para que nunca descubras que tu ausencia del lugar donde debías estar fue una decisión deliberada y calculada. La infancia no le ofreció ternura verdadera, le ofreció confusión permanente, le ofreció una casa donde el afecto no nacía del amor genuino, sino de una obligación comprada con dinero y sellada con silencio. Según los testimonios que ella misma dio muchos años después, había frialdad en ese hogar, había dureza cotidiana, había una sensación constante y corrosiva de no pertenecer del todo a ningún lugar, de ser siempre la que sobra. Y cuando un niño no entiende por qué no encaja en el único mundo que conoce, empieza inevitablemente a culparse a sí mismo. Piensa que hizo algo mal que no recuerda. Piensa que el problema fundamental está en su carácter, en su cara, en su forma de hablar, en su manera de existir.
Así crecen muchos hijos rechazados, cargando silenciosamente la convicción de que el crimen fue haber nacido como nacieron, en el momento equivocado, para las personas equivocadas. Pero toda mentira, por más cuidadosamente construida que esté, tiene su propia fecha de vencimiento. Y la de Mirna llegó cuando tenía 14 años. 14. Una edad en la que una niña todavía debería estar preocupándose por la escuela, por las amigas, por los sueños pequeños de la adolescencia temprana, no por el derrumbe completo y brutal de toda su identidad. En medio de una discusión particularmente feroz, la mujer a la que había llamado madre durante toda su vida le soltó la verdad con la violencia de quien lleva demasiados años tragándose un secreto ajeno que le quema por dentro. No era su hija, nunca lo había sido. Sus verdaderos padres no la habían querido, la habían dejado atrás, la habían quitado del camino como quien aparta un obstáculo molesto. Piensa en lo que significa escuchar eso a los 14 años, en plena adolescencia, cuando la identidad apenas está formándose. De pronto, toda tu infancia cambia de forma y de sentido. Cada recuerdo se contamina con la sombra de la mentira. Cada caricia recibida se vuelve sospechosa y ambigua. Cada silencio que no entendiste en su momento adquiere ahora un significado más oscuro. Ya no eres solo una adolescente con los problemas normales de su edad. Eres la prueba viviente de que alguien, en algún lugar que no conoces, decidió que tu vida valía menos que su comodidad y su imagen. Y cuando parecía que el golpe no podía volverse más pesado, llegó algo todavía más oscuro desde el interior de esa misma casa. Mirna descubrió que su padrastro cruzaba límites absolutamente inaceptables con una de las niñas del entorno familiar cercano. Era el tipo de oscuridad que rompe un hogar completamente por dentro, mientras desde afuera todo parece seguir su curso normal. La mayoría habría callado por miedo, por vergüenza, por pura supervivencia instintiva. Pero Mirna habló, señaló lo que vio. Denunció sin importarle las consecuencias. Tuvo el valor que a veces ni siquiera tienen los adultos. Y pagó un precio alto por ello. Porque el castigo no cayó sobre el agresor. Cayó sobre ella, que había tenido el atrevimiento de decir la verdad en voz alta. La echaron. La dejaron completamente sola. Otra vez una segunda expulsión, tan injusta como la primera. La primera había ocurrido al nacer. La segunda llegó cuando se atrevió a decir la verdad que nadie quería escuchar. Hay personas a las que la vida les rompe el corazón una sola vez. A Mirna se lo rompieron 2 veces antes de cumplir 15 años. Después vino California y con ella el sistema de foster care, los refugios temporales, las casas que duraban poco, la sensación agotadora de no pertenecer a ningún sitio, pasar de un techo a otro y de una familia a otra sin saber cuánto duraría cada parada. En algunos lugares habría indiferencia fría, en otros negligencia directa, en otros simplemente el cansancio acumulado de adultos que no tenían la energía suficiente para sanar heridas que no habían provocado. No era la vida de la hija de una estrella que llenaba cines en México. Era la vida de una niña sobrante que intentaba sobrevivir dentro de estructuras diseñadas para contener cuerpos, pero no necesariamente para sanar almas rotas ni restituir identidades robadas. Y mientras eso ocurría, mientras Mirna aprendía a dormir con un ojo abierto y el alma fracturada, su madre biológica seguía apareciendo en la pantalla, representando a la mujer humillada y marginada por el sistema. Ahí está la parte más brutal de toda esta historia. La actriz fingía la pobreza con maestría técnica. La hija la vivía en carne propia.
La actriz convertía la marginación en taquilla rentable. La hija conocía la marginación de verdad, sin maquillaje ni dirección de arte. La actriz hacía reír con una desgracia maquillada y controlada. La hija lloraba una desgracia sin maquillaje posible, sin nadie que gritara «corten» cuando ya era demasiado. La máscara siguió intacta y brillante. Pero del otro lado ya había una vida entera destrozada por lo que esa máscara necesitó para sobrevivir y prosperar. Y mientras Mirna caía al fondo de ese pozo en silencio, en la cima del poder y de la fama, María Elena todavía estaba a punto de cometer otro error fatal, uno que ya no tocaría solo a una hija escondida, sino al propio sistema político que la había protegido durante años. A finales de los años 70, María Elena Velasco parecía absolutamente intocable. No era solo una actriz famosa, no era solo una comediante querida. Era una maquinaria completa y autosuficiente. Cada película llenaba salas. Cada aparición pública confirmaba que la India María era una de las figuras más rentables del espectáculo mexicano. Y mientras millones seguían viendo a una indígena ingenua tropezando con el abuso de los poderosos, la mujer real detrás del personaje ya se movía como alguien que había aprendido hace tiempo a no pedir permiso para nada. Y ahí empezó el problema. Porque en el México de aquellos años existía una regla fundamental que nadie que quisiera seguir trabajando debía olvidar. Se podía jugar con el hambre del pueblo, se podía jugar con la moral pública, se podía jugar incluso con la verdad histórica, pero no se podía jugar con el presidente. Entre 1976 y 1982, México no estaba gobernado únicamente por José López Portillo como persona. Estaba gobernado por una idea del poder que se sentía directamente monárquica en su ejercicio cotidiano. Los Pinos no era simplemente una residencia oficial. Era un palacio desde donde se premiaba la obediencia sin cuestionamientos y se castigaba el atrevimiento con una eficiencia que no necesitaba de leyes ni de procesos formales. El país cargaba con inflación creciente, deuda externa sofocante, corrupción institucionalizada, crisis económicas que se acumulaban una tras otra, resentimiento social en aumento. Y mientras el ciudadano común apretaba los dientes para sobrevivir, arriba, muy arriba en la pirámide del poder, la clase gobernante seguía viviendo con lujos que parecían una burla deliberada. Viajes internacionales, excesos sin disimulo, fiestas ostentosas, privilegios que se heredaban de un sexenio al siguiente. La distancia entre el poder y la calle ordinaria ya no era simplemente política. Era obscena en su magnitud y en su visibilidad. Y entonces María Elena cometió el error clásico de quienes empiezan a creerse más grandes que el sistema que los ha protegido y enriquecido. En una aparición pública, perfectamente escondida detrás de la máscara protectora de la India María, soltó un comentario que tocó una fibra que nadie con instinto de supervivencia debía tocar. Una burla dirigida al lujo presidencial. Una ironía afilada sobre el derroche de quienes gobernaban como si el país entero fuera su hacienda personal. Sobre la vida de privilegio de esa élite que gastaba y festejaba como si el pueblo no estuviera mirando con creciente indignación. Dicho por cualquier periodista crítico desde un medio independiente, ya habría sido peligroso. Dicho por la artista más popular y cercana al pueblo, convertido en chiste y lanzado directamente a las masas en un espacio de entretenimiento masivo, era una afrenta de otra categoría. Era un desafío que el sistema no podía ignorar ni perdonar sin perder cara. Piensa en la escena con toda su carga. El público riéndose a carcajadas. Algunos entendiendo de inmediato el doble filo del chiste.
otros tardando unos segundos en procesar el veneno escondido dentro del remate, y en algún despacho importante, a muchos kilómetros de los reflectores, un rostro endureciéndose con una frialdad calculada. Porque el poder tolera muchas cosas con paciencia, pero jamás tolera verse ridiculizado por alguien que llega directo y sin filtros a las masas. Y mucho menos por una mujer que había construido toda su fuerza pública precisamente fingiendo debilidad. Esa es exactamente la clase de contradicción que vuelve locos a los regímenes. Que el golpe más efectivo venga desde donde menos lo esperan. Lo que ocurrió después fue rápido, frío, perfectamente limpio en sus formas. Como suelen operar los sistemas que no necesitan ensuciarse las manos directamente para destruirte. Una llamada, tal vez dos. Una instrucción que no admitía debate. Televisa recibió el mensaje con claridad. Había que cortar distancias, congelar contratos, hacer desaparecer a la India María de la televisión nacional, sin conferencias de prensa, sin ninguna explicación pública, sin escándalo oficial. Solo silencio. El tipo de silencio que en México siempre ha significado exactamente lo mismo. Ya no eres bienvenida aquí. Ese fue el veto. No una ley firmada ante las cámaras. No un juicio con partes y defensores. No una sentencia escrita con tinta que pudiera ser revisada o apelada. Algo peor y más efectivo. Una expulsión invisible. Una orden que no necesitaba existir en ningún papel para destruir una carrera de décadas. De pronto, la mujer que había sido útil y funcional para el sistema dejó de serlo de la noche a la mañana. La que hacía reír al país entero ya no podía aparecer donde más importaba. La que durante años había navegado con habilidad entre poderosos de toda clase, descubrió de golpe que nunca había sido verdaderamente una de ellos. Solo una artista tolerada, mientras no olvidara cuál era su lugar y cuáles eran los límites que no debía cruzar. Pero aquí viene la parte más reveladora de toda esta secuencia. Para cualquier comediante ordinario, una caída así habría significado hambre real, ruina financiera, desaparición total. María Elena no cayó. Se reacomodó con una rapidez que sorprendió a muchos, y eso lo cambia todo. Porque si una mujer supuestamente nacida de la pobreza más profunda podía sobrevivir a un castigo de esa magnitud sin derrumbarse, entonces nunca había sido tan pobre como el personaje que vendía tan bien. Si podía financiar sus propias películas de manera independiente, producirlas, dirigirlas, distribuirlas y seguir levantando dinero en taquilla, incluso después de ser expulsada de la televisión más importante del país, entonces detrás del rebozo ya existía hace tiempo otra cosa muy diferente. Una estructura empresarial, un capital acumulado, un verdadero imperio financiero. La máscara siguió funcionando con su eficiencia habitual, pero a partir de ese momento ya no ocultaba únicamente un secreto familiar. También ocultaba una verdad económica que se volvía cada vez más imposible de ignorar para quien quisiera mirar sin las anteojeras de la nostalgia. La mujer que decía representar a los humillados de México había acumulado suficiente poder económico propio como para sobrevivir a la furia de un presidente sin hundirse. Y cuando una comediante puede soportar el castigo directo del Estado sin quebrarse, lo que cae no es solo una carrera circunstancial. Cae la inocencia entera del personaje que construyó esa carrera. Ahí es donde la historia deja de ser simplemente un escándalo político y se convierte en algo todavía más incómodo. Porque una cosa es sobrevivir a un veto presidencial con dignidad. Otra muy distinta es preguntarse, con honestidad,
¿Por qué alguien que supuestamente representaba y encarnaba a los más pobres del país podía resistir un golpe así sin hundirse en la miseria que predicaba? Ahí se rompe la última ilusión que todavía quedaba en pie. La pobreza que México creyó amar durante décadas completas no era ninguna condición auténtica. Era una escenografía perfectamente diseñada y rentable. Durante años, el público mexicano entró al cine con el corazón predispuesto a la ternura y a la identificación. Veía a la India María con su rebozo gastado, sus trenzas, su forma de hablar maltratada a propósito, su cuerpo pequeño y tenaz enfrentándose solo a un país cruel, clasista y burlón. La veía sufrir hambre, humillación, desprecio, engaños de todo tipo. Y en esa mujer reconocía algo profundamente familiar. A la sirvienta invisible de millones de hogares, a la indígena explotada que nadie ve, a la vendedora ambulante que nadie escucha, a la empleada a la que todos mandan y nadie mira de frente. Por eso el fenómeno funcionaba tan bien durante tanto tiempo, porque no vendía únicamente risa como producto de entretenimiento. Vendía identificación genuina, vendía la fantasía poderosa y reconfortante de que alguien por fin estaba contando la desgracia de los de abajo con simpatía y con dignidad. Pero el cine también era negocio, y el negocio era taquilla, y la taquilla era dinero, y el dinero era mucho. Guarda esto, porque aquí está el corazón de toda la historia. María Elena Velasco no era solo la actriz que interpretaba al personaje. Era escritora de los guiones, productora ejecutiva, directora de algunas cintas, dueña de los derechos del mecanismo completo. No cobraba únicamente por presentarse frente a la cámara y actuar. Controlaba la fábrica entera. Cada boleto vendido, cada éxito de fin de semana, cada sala llena en los estados, cada repetición del personaje alimentaba no a una mujer pobre y sacrificada, sino a una empresaria ferozmente inteligente que había entendido antes que la mayoría de los hombres del medio cómo convertir una imagen popular en una mina de oro inagotable. Tonta, pero no tanto. Pobre, pero honrada. El miedo no anda en burro. Títulos que parecían nacidos del barrio, de la carencia auténtica, del ingenio espontáneo, del que no tiene nada que perder. Y sin embargo, detrás de esa fachada de pobreza simpática, se levantó una fortuna más que suficiente para sostener propiedades, empresas, independencia financiera plena y una vida cotidiana muy lejana de la miseria que vendía en la pantalla. Mientras millones de trabajadores mexicanos compraban un boleto de cine creyendo que de alguna manera apoyaban a una figura salida de su mismo dolor y de su misma realidad, la mujer detrás del personaje iba acumulando una riqueza que no encajaba para nada con el mito que había construido. Piensa en esa contradicción por un instante. La mujer que hizo toda su carrera representando la necesidad ya no vivía dentro de la necesidad ni cerca de ella. Vivía fuera de ella. Por encima de ella, la observaba desde una distancia cómoda y segura, y la administraba como un recurso narrativo que seguía siendo rentable. Eso cambia todo el panorama. Porque entonces la pregunta ya no es si el personaje era gracioso o entrañable. La pregunta real es cuánto de ese personaje dependía de convertir el sufrimiento ajeno, el sufrimiento real de millones de mujeres indígenas reales, en una mercancía consumible. Y hay una capa todavía más dura, porque esto no se trata únicamente de dinero. También se trata de identidad colectiva y de representación. Durante mucho tiempo, la India María fue presentada y aceptada como una especie de símbolo nacional genuino.
una figura entrañable del México profundo. Pero muchos años después, cuando las conversaciones sobre representación y dignidad empezaron a tener más espacio en el debate público, comenzaron a crecer las críticas que señalaban algo que había estado ahí desde el principio y que casi nadie había querido mirar directamente: que aquella representación no dignificaba en realidad a la mujer indígena. La reducía, la simplificaba hasta la caricatura, la encerraba en la ignorancia, en el error gramatical permanente, en el tropiezo, en la obediencia resignada, en el rol eterno de sirvienta que nunca protesta. El país se reía, sí, pero también aprendía a mirar a esas mujeres reales a través de un filtro deformado que hacía más difícil verlas como lo que eran: personas completas con dignidad propia. Y mientras todo eso ocurría, mientras el personaje generaba millones y la industria seguía alimentándose del mismo disfraz rentable, había una imagen todavía más insoportable creciendo en paralelo. La actriz que fingía la pobreza dormía rodeada de comodidades reales que ese fingimiento había comprado. La hija que había sido apartada de su vida conocía la pobreza de verdad. No la de utilería, no la del set de filmación, no la que se apaga cuando alguien grita «corten». La otra, la que duele en el estómago, en la identidad y en la memoria más profunda. Ahí está la crueldad final de esta parte de la historia. México creyó durante décadas que estaba premiando y celebrando a una mujer que venía del mismo barro humilde que sus personajes. Y tal vez alguna vez, en los primeros años, hubo miedo auténtico, carencia real, ambición genuinamente nacida desde abajo. Pero con el tiempo y el dinero, ese origen dejó de ser una herida viva y se convirtió en un negocio calculado. La máscara siguió funcionando porque era rentable, porque con ella podía comprar silencio, independencia financiera, prestigio cultural, protección política. Porque mientras el público siguiera llorando y riendo con la pobre de la pantalla, casi nadie se detendría a mirar con ojo crítico a la millonaria que existía detrás. Pero las máscaras tienen un problema fundamental que tarde o temprano se vuelve imposible de ignorar. Mientras más dinero producen y más poder otorgan, más difícil se vuelve sostenerlas sin que empiecen a pudrir todo lo que tocan desde adentro. Y María Elena ya había descubierto cómo ganar millones con una mentira sostenida. Lo que todavía no entendía completamente era que ninguna fortuna alcanza cuando el cuerpo empieza a cobrar su deuda. Y cuando los secretos que una vida entera intentó esconder empiezan a rodear la cama del final y a reclamar un espacio que siempre les fue negado. Y entonces llegó el momento en que el dinero dejó de alcanzar para comprar lo que más importaba. El momento en que ni la fama acumulada, ni los contratos vigentes, ni las propiedades, ni los años de control meticuloso pudieron detener lo único que siempre termina encontrando la entrada, aunque uno cierre todas las puertas con llave: el cuerpo, la enfermedad, la caída inevitable. Porque durante décadas, María Elena Velasco había vivido con la convicción profunda de que todo podía administrarse con suficiente determinación. La imagen pública, los rumores, los silencios estratégicos, los escándalos que había que contener, los pactos que había que mantener. Todo. Pero a finales de los años 90 apareció algo que no aceptaba ningún tipo de negociación. Un cáncer en el estómago que avanzaba con su propia lógica implacable. Y con él empezó la parte más oscura de toda esta historia. Piensa en la ironía brutal de esa situación. La mujer que había construido un personaje entero alrededor de la resistencia del pobre, de la supervivencia del humillado, del ingenio ante la desgracia cotidiana,
No quiso que nadie la viera débil cuando la desgracia entró de verdad en su propio cuerpo sin pedir permiso. Según distintas versiones, prefirió esconder el diagnóstico, callarlo, encerrarlo, como si nombrarlo fuera concederle un poder que no merecía, como si la enfermedad, igual que los secretos del pasado, pudiera quedarse quieta si nadie la pronunciaba en voz alta. Pasaron los años y el silencio siguió funcionando como siempre lo había hecho. Eso es lo más escalofriante. La máscara no servía solo para el consumo del público desde afuera. También servía hacia adentro, para no aceptar que el cuerpo propio ya no obedecía las órdenes que le daba, para seguir sosteniendo la ficción de un control absoluto. Se habló en ciertos círculos de remedios caseros probados con desesperación, de rituales personales intensos, de intentos tenaces por combatir con disciplina privada lo que exigía a gritos una verdad pública y un tratamiento médico serio. Mientras tanto, el cáncer avanzaba despacio y sin prisa, en silencio, como avanzan siempre las cosas que uno decide no mirar de frente. Y así llegamos a 2015, al Hospital San Angelín, a la habitación cerrada a cal y canto, a la familia blindando los pasillos, a los reporteros haciendo preguntas y recibiendo respuestas cuidadosamente vaciadas de información real. Porque incluso entonces, cuando el final ya estaba prácticamente encima de esa cama, la lógica de toda una vida seguía siendo la misma. Proteger la imagen a toda costa, cerrar filas, no conceder nada, no confirmar demasiado, no dejar que el país viera a la mujer rota y vulnerable que existía detrás del personaje inmortal. Los hijos reconocidos se movían como guardianes entrenados de una fortaleza impenetrable. Negaban lo evidente con convicción. Hablaban de problemas digestivos pasajeros, de recuperación en proceso, de privacidad como derecho fundamental. Palabras limpias y vagas para una realidad mucho más brutal y definitiva. Afuera, México seguía pensando en la India María como en un recuerdo amable y luminoso. Adentro, María Elena se acercaba al final rodeada no por las carcajadas que habían definido su vida pública, sino por el mismo muro de silencio y de control calculado que había levantado ladrillo a ladrillo durante toda su existencia. El 1 de mayo de 2015, la muerte llegó. Y llegó como llegan casi todas las muertes de quienes han pasado demasiado tiempo tratando de controlarlo absolutamente todo. En un cuarto cerrado, en voz baja, sin espacio para la espontaneidad, sin una despedida abierta y desbordada a la altura del tamaño real del personaje y de la carrera que había construido. Una figura que había llenado salas en todo el país, que había dominado pantallas durante décadas, que había marcado generaciones enteras, no tuvo un adiós popular y desbordado. Tuvo rapidez, discreción, orden milimétrico, como si incluso la desaparición física debiera ser gestionada con la misma eficiencia fría con que se habían administrado todos los secretos durante todos esos años. Y después vino la cremación rápida y definitiva, las cenizas dispersadas sin mayor ceremonia, el cuerpo convertido en nada antes de que el tiempo pudiera hacer las preguntas incómodas que siempre hace. Tal vez fue una última voluntad. Tal vez fue simplemente la prolongación natural de una vida edificada sobre el control absoluto de cada detalle. Resolverlo todo deprisa, cerrar el expediente, no dejar nada abierto, no dejar restos que alguien pudiera examinar, no dejar una escena donde alguien pudiera quedarse demasiado tiempo mirando. La máscara siguió funcionando hasta el final mismo. Pero ya no protegía una carrera activa, ni contratos vigentes, ni una fortuna en construcción.
solo protegía una versión de sí misma que había durado décadas. Y cuando una persona muere defendiendo una versión de sí misma hasta el último aliento, lo que queda no es paz. Lo que queda es una duda que se niega obstinadamente a desaparecer, que sobrevive a la cremación y a los portazos y a todos los silencios cuidadosamente mantenidos. Porque María Elena logró dirigir su imagen pública con una maestría que pocos artistas han igualado. Lo que nunca pudo dirigir fue el juicio silencioso y persistente que empieza cuando el mito se queda completamente solo, sin luces de estudio, sin cámaras encendidas, frente a su propia verdad desnuda. Y sin embargo, en esta historia construida sobre el silencio y el control, la última palabra no la tuvo el dinero acumulado durante décadas. No la tuvo la televisión que la catapultó y luego la vetó. No la tuvo la familia que heredó las propiedades, los derechos sobre el personaje, los archivos, los muros y también el peso enorme de tantas negaciones sostenidas durante tanto tiempo. La última palabra la tuvo la hija que, según su propia versión de los hechos, fue apartada de la vida de María Elena desde el principio mismo de su existencia. La que creció lejos del apellido que habría cambiado todo. Lejos de la protección que ese apellido habría ofrecido. Lejos de las comodidades que la fortuna del personaje habría garantizado. La que tuvo que aprender a existir y a construirse a sí misma sin permiso de nadie. Porque a veces la verdadera herencia de una persona no pasa por las manos de quien recibe una casa bien ubicada o una cuenta bancaria considerable. Pasa por el alma de quien sobrevive a haber sido borrado. Pasa por la determinación silenciosa de quien no se rindió ante el borramiento. Después de la muerte de María Elena, los hijos reconocidos siguieron protegiendo con energía el relato oficial. Cerraron filas alrededor del personaje con lealtad. Defendieron la memoria de una madre que había sido convertida en patrimonio cultural, en símbolo popular, en negocio póstumo rentable. Es comprensible en cierta medida. Cuando una familia hereda no solo bienes materiales, sino un mito completo y bien establecido, también hereda el deber de custodiarlo contra todo lo que amenace con desarmarlo. Pero hay un problema serio con los mitos construidos sobre silencios demasiado largos. No importa cuánto dinero quede, no importa cuántos contratos sigan produciendo regalías año tras año. Tarde o temprano, aparece la grieta que nadie logró sellar, la grieta que se niega a desaparecer por mucho que uno intente ignorarla. Esa grieta tenía nombre: Mirna. Durante años fue una sombra incómoda, un rumor que circulaba en ciertos círculos, una incomodidad que muchos prefirieron tratar como simple chisme. Pero ella siguió ahí, respirando, viviendo, armando su propia vida con los materiales que nadie le entregó y que tuvo que conseguir sola, uno por uno, a fuerza de voluntad y de tiempo. Y aquí está la parte que vuelve todo más brutal y al mismo tiempo más profundamente humana. La mujer que habría sido condenada desde antes de nacer a crecer como el residuo incómodo de una relación prohibida, no terminó mendigando amor a las puertas de la herencia que le fue negada. No terminó suplicando reconocimiento a quienes prefirieron no verla. Terminó construyendo una vida propia con sus propias manos y su propia determinación. Según las versiones que circularon después, incluso llegó a rehacerse económicamente de una manera que sorprendió a quienes la conocían, como si el destino hubiera querido devolverle, por otro camino inesperado, algo de lo que le fue arrebatado al nacer, cuando todavía no podía defenderse de nada. Piensa en eso un momento. La hija supuestamente no deseada, la que fue apartada del camino como si fuera un obstáculo,
no buscando venganza pública, ni corriendo a los juzgados para destruir reputaciones póstumas, sino haciendo algo mucho más difícil de ejecutar y más raro de ver en estas historias. Mirar de frente la herida que la definió desde niña y decidir no vivir arrodillada ante ella para siempre. Hay una forma de fuerza que grita y rompe todo lo que encuentra a su paso. Y hay otra forma más rara, más incómoda, más difícil de reconocer a primera vista. La fuerza que no necesita destruir nada ni a nadie para demostrar que logró sobrevivir. Cuando Mirna habló públicamente, no habló con la voz de una oportunista buscando su momento de exposición mediática. Habló como alguien que llevaba décadas cargando preguntas demasiado pesadas para cargarlas sola en silencio. Y en medio de todo ese dolor acumulado, soltó una frase que resume toda esta tragedia mejor que cualquier archivo judicial, cualquier titular periodístico o cualquier fortuna heredada o no heredada, que al menos agradecía no haber sido abortada. Imagínate lo que hay que haber vivido para decir una frase así, sin que la voz se quiebre completamente por dentro al pronunciarla. Imagínate lo que significa, en lo más hondo de la existencia, agradecer apenas la posibilidad mínima de haber nacido, cuando todo lo demás que debería haber venido después fue negado con tanta sistematicidad y tanta frialdad. Ahí es exactamente donde esta historia cambia de dueño definitivamente. Porque deja de ser la historia de una estrella que engañó a su público con una pobreza que no era suya. Deja de ser la historia de una actriz que convirtió el sufrimiento ajeno en industria rentable. Deja de ser incluso la historia de una mujer castigada por el poder político y luego derrotada por su propio cuerpo. Se convierte en algo de mayor peso y alcance, en la historia de una verdad que logró sobrevivir a absolutamente todo, a la fama y al dinero, a la censura política, a la enfermedad, a la cremación rápida, a los portazos de una familia entera que prefería no verla. María Elena Velasco conquistó a México con una máscara inolvidable que duró décadas. Hizo reír a millones. Llenó cines que nadie esperaba que se llenaran. Construyó un imperio financiero desde cero, con una imagen de pobreza que nunca fue completamente suya. Pero al final de todo, no será recordada únicamente por lo que hizo delante de una cámara con tanta maestría y tanta determinación. También por lo que su vida dejó detrás de sí cuando las luces